Pisa y Carlos Alvarado, perdón, un poco atrás de este grupo, de los tres principales, y Juan Diego Castro, en estos que tienen una intención de voto, podríamos decir importante, fuera de margen de error, tiene un 5%. Son los cuatro candidatos que ahorita están encabezando la preferencia de voto. Eso sí, como lo está diciendo, hay un gran grupo de personas que están indecisas, que no saben por quién votar. Incluso hay grupo de personas importantes que no están decididas o a ir a votar. Ya otros candidatos, lo que sería Otto Guevara, el doctor Hernández, Sergio Mena, Edgardo Araya, ya aparecen con un porcentaje menor al 2%, entonces ya podríamos decir que están dentro del margen de error. Entonces podríamos, de momento, en este momento, con los datos que tenemos actualmente, no es posible hacer una diferencia o decir cómo están ellos posicionados actualmente. Jesús Guzmán, investigador del CIEP, ¿cuál es el peso real en estos momentos para el electorado de los partidos políticos, de las estructuras políticas, o la gente se está guiando más por la figura del candidato más que los partidos? Actualmente los candidatos pueden decirse que tienen más peso. Esto porque la simpatía partidaria, las personas que se declaran que tienen un partido político, es aproximadamente de un 35%, es decir, hay un 65% de la población que tiene desafección partidaria. Esto es consistente con mediciones anteriores que hemos hecho acá desde el Centro de Investigación y Estudios Políticos, y lo que tenemos es que las personas dicen que están apoyando a un partido político. Esas personas también apoyan al candidato, pero es menor la cantidad de personas que apoyan un partido político a aquellos que apoyan al candidato. Como un dato, por ejemplo, en el caso del Partido Liberación Nacional, es aproximadamente entre un 15, un 17% quienes apoyan al Partido Liberación Nacional, y es un 24% los que apoyan a Antonio Álvarez de Santi. Esto quiere decir que más personas apoyan a Álvarez de Santi que quienes son simpatizantes puros de Liberación Nacional. ¿Y cómo son los perfiles de las personas? Háblanos de cuánto es la muestra, si abarcó teléfono, ¿verdad? Porque me parece que es así. Y además, ¿cómo son esos perfiles de las personas? Creo que hablabas de las personas indecisas, me parece, ¿verdad? Y de las decididas, ¿hay información? ¿Cómo está la relación hombres-mujeres? Sí, claro. Hay un aspecto importante, y es que en esta encuesta del CIEP, por primera vez desde la universidad y el Centro de Investigación y Estudios Políticos, hemos hecho un esfuerzo por hacer llamadas telefónicas a celulares. Previamente lo hacíamos a teléfonos residenciales, de casas. Esto nos permite dar un salto cuantitativo y cualitativo muy importante, ya que actualmente tenemos un alcance al 97.5% de la población que tiene un teléfono celular. Esto nos aumenta mucho la cobertura de la muestra. Son igual llamadas telefónicas, sin embargo, como una característica importante es que la muestra que sacamos llamando a teléfonos celulares es muy similar a la distribución de la población en términos etarios, en términos de género, en términos residenciales. O sea, las provincias nos queda muy parecido el porcentaje de personas que viven en las provincias a cómo es según los datos del INEC. Eso es bastante importante para nosotros, lo que nos dice que es una muestra sólida, y es posible generalizarlo a casi que toda la población costarricense. Entonces es un avance que hemos tenido en cuanto a metodología que es muy importante para nosotros. En cuanto a los perfiles que usted menciona, tenemos claramente definidos a los votantes o posibles votantes del Partido Liberación Nacional, que podemos definir como personas un poco mayores de edad, principalmente personas mayores de 50 años, personas que terminaron su primaria o su secundaria. Los universitarios no están en el grupo principal de Liberación Nacional, es un hallazgo importante, y aparte el respaldo, la base electoral fuerte de Liberación Nacional se encuentra fuera del gran área metropolitana, es decir, en las provincias costeras, Punta Arenas, Limón, Guanacaste. Este mismo patrón de simpatizantes se repite en el Partido Unidad Social Cristiana, en donde su fuerte son fuera del Valle Central, personas mayores de edad, personas con grados académicos menores a secundaria, contrario a lo que pasa en el Partido de Acción Ciudadana. El Partido de Acción Ciudadana, que actualmente, por lo menos el apoyo a lo que sería Carlos Alvarado, se muestra como el tercer lugar, son personas dentro del Valle Central, principalmente en las provincias de Alajuela, Heredia y San José, aparte que son personas menores, principalmente su base electoral se encuentra entre los 34, 50 años y personas de 18 a 34, y aparte son personas universitarias. Es lo que podríamos decir que es un grupo que se caracteriza por ser de clase media urbana, mientras que lo que sería tanto Liberación Nacional como la Unidad Social Cristiana están
principalmente en su base electoral lo que sería una clase rural media baja, es decir, que tienen una escolaridad baja y que son fuera del gran área metropolitana. Bueno, muchas gracias a Jesús Guzmán por ponernos en perspectiva estos datos interesantísimos. Tal vez vale la pena, César, repasar cómo están esos datos, cómo quedan. Lo que mencionábamos al inicio de la entrevista a Jesús Guzmán, la intención de voto, según la encuesta del CIEP, pone como a las personas indecisas un 42.2%, son las personas indecisas según la encuesta, y en ese orden sigue Álvarez de Santi con el 25.2%, luego sigue Rodolfo Pisa de la Unidad con 11.5% de la intención de voto, Carlos Alvarado del PAC con un 8%, Juan Diego Castro de El PIN con un 5.8%, otros candidatos 2.9%, luego sigue Otto Guevara del Movimiento Libertario con 2.5%, Rodolfo Hernández con un 1.1%, y para allá abajo todos los demás, Edgardo Araya con 0.4%, Sergio Mena de Nueva Generación con 0.3% y un 0.1% que dice que no va a votar. Bueno, analicemos los datos y aquí está Daniel Calvo y también José Carlos Chinchilla para ponerlos en perspectiva. ¿Cómo los ven? Una primera lectura. Adelante, de ustedes son los micrófonos. Me parece que es un estudio pues, relevante. Yo creo que lo importante que tenemos que ver acá es que si bien falta muchísimo todavía para la contienda electoral, que prácticamente no ha iniciado ni siquiera oficialmente, ya es un punto de partida. Si vemos bien el estudio se hace prácticamente, bueno, del 17 al 26 de julio, donde ya prácticamente todos los candidatos de los partidos están prácticamente definidos. Y también yo creo que un aspecto a valorar y que recurrentemente se utiliza con el tema de las encuestas es que son una fotografía del momento. Yo creo que por lo menos si uno tuviera que evaluar la imagen de gobierno que sale bien posicionada y propiamente don Luis Guillermo, yo creo que si los datos fueran estas últimas semanas que han estado tan movidas, pues serían muy posiblemente otros los datos. Bueno, a uno le da la impresión de que se reafirman tendencias que venimos arrastrando desde elecciones anteriores. El porcentaje de indecisos ha sido alrededor de 33%, ahora está en 42%, pero es por el momento en que nos encontramos. Un desfase entre los partidos políticos y los candidatos, donde la gente opta más por la figura de la persona que sea candidata que por la estructura del partido, y esto es importante entenderlo porque eso explica un poco por qué es factible que un señor como el señor Juan Diego Castro, que no ha tenido partido, de pronto aparece con un porcentaje importante de un 5.8%, que no es poco. Si lo comparamos con otros partidos, como el Movimiento Libertario, que tiene mucho tiempo, un candidato muy conocido, que tiene tan solo un 2.5%, o el mismo Frente Amplio. Es decir, se reafirma entonces algunas tendencias que se han venido planteando desde las elecciones anteriores, donde predomina significativamente la persona sobre el partido. Y por otra parte, efectivamente, como se ha señalado acá, eso indica un desprendimiento, digamos, de la vieja tradición que llevó al bipartidismo durante muchos años, en la cual las familias se polarizaban en un partido u otro. Hay una población joven, de alrededor del 35-37%, que va a votar esta vez y que va a tener un peso importante en la decisión, y no tiene esos residuos, esos marcajes, ¿verdad? Y eso abre mucho la baraja y mucho las posibilidades, porque inclusive en lo que sería la construcción del discurso va a ser necesario un refrescamiento del tipo de discurso que se plantea, el tipo de propuesta, la agenda que van a plantear. Ya lo vimos en algún momento en este mismo programa, como el señor Guevara de pronto aparecía como representando a los Millennium, ¿verdad? Cosa que jamás anteriormente lo había planteado, y que efectivamente en situaciones como estas vamos a encontrar. Posiblemente Juan Diego Castro también tendrá que crear su propio lema innovador para darle fuerza a esa tesis de el hombre fuerte, la alternativa. En fin, estaremos analizando eso, pero los resultados de esta encuesta me parecen muy relevantes, y sobre todo cuando nos explicaba que en la metodología se utilizó ya no… celular, eso me parece innovador, ¿verdad? Celular, la presencia ya entonces de poder alcanzar, decía Jesús Guzmán del Centro de Investigación de la Universidad de Costa Rica,
que ya se puede incluir gente de zona rural. Antes estaba muy concentrada en Valle Central. Sí, correcto. Decía que es prácticamente el 97.5% de la población. Es prácticamente ya totalmente el territorio completamente cubierto. Hay muchos datos interesantes. Vamos a ver, estaba haciendo una lectura Jesús Guzmán de quiénes son los que van a votar por la Unidad y Liberación. Son prácticamente rural, media, clase media baja y tal vez no necesariamente con estudios universitarios versus la del Partido de Acción Ciudadana. Y vos lanzabas también una inquietud, Daniel Calvo, ¿qué pasaría después del anuncio del plan de contingencia fiscal? ¿Qué lectura habría de esta encuesta, verdad? Tal vez analicemos las dos cosas porque me parecen muy interesantes. Quizá enumerar pues algunos aspectos importantes, digamos, de lo que hemos podido ver todavía de esta encuesta. Jesús mencionaba un dato que a mí me parece relevante y es el caso que la figura, en este caso que fue el que mencionó Antonio Álvarez, sea más grande que el partido. Yo creo que es un tema que no solo Antonio Álvarez, sino cualquier candidato debe de estar buscando. O sea, hoy no solo basta con tener un partido político fuerte atrás, sino también es la figura e intentar sumar personas que provengan de otros partidos. Eso me parece un aspecto relevante y que tiene que estar en la estrategia de todos los candidatos. Otro punto relevante es el tema de que Antonio Álvarez, bueno, se ubica, prácticamente duplica al resto de los candidatos. Si bien falta muchísimo todavía, porque lo hemos mencionado y hay un 42% de decisión, ya es un primer punto de partida relevante que indica a otros candidatos que deben de posicionarse e inclusive pues buscar algún grado de protagonismo. Otro de los aspectos, y que me parece que quizá el más relevante de toda esta encuesta, son los perfiles, porque define prácticamente cuáles son los perfiles, principalmente del PLN, del PUSC y del PAC. En el caso del bipartidismo, que mucha gente dirá, es que ahora Antonio Álvarez y Pisa son los que se encuentran en los primeros lugares y es que el bipartidismo va a volver. Tenemos que tener claro que el bipartidismo ya no va a volver. El bipartidismo hoy, según los perfiles, en el caso de Liberación Nacional, las personas que votan son personas ya, digamos, que superan los 35 años o inclusive personas muchísimo mayores, y en el caso de inclusive del PUSC se iba hasta los 55 años. También nos habla de que hay un mercado, pues por decirlo así, un nicho electoral de competencia muy parecido entre el PLN y el PUSC. Lo que quiere decir que quien vaya a granjearse apoyos probablemente se los restará uno a otros, lo que abrirá también posibilidades para otros partidos que no provienen del bipartidismo y que podrán tener algún tema de posibilidades. Y por otra parte es en el tema de la gestión de gobierno. Yo creo que la gestión de gobierno, como lo mencionábamos, será muy distinta con lo movido que ha estado esta semana, con noticias que han sacudido pues todo el tema de la realidad, porque ubica a Luis Guillermo Solís, inclusive superando la figura de Oscar Arias, que venía manteniéndose ya por varios sondeos. Otro es el tema de las instituciones, el Poder Judicial. Yo les apuesto que la imagen del Poder Judicial sin duda ha venido notablemente a la baja. Y por otra parte, en el tema de los problemas de país, que menciona el desempleo como el principal problema, la inseguridad y el costo de vida. Estos son temas vitales porque nosotros que llevamos el pulso día a día de la campaña electoral, vamos a ver entonces como en razón de estas encuestas y de otras que puedan llegar a surgir en los próximos días, se va a ir afinando cuáles son las estrategias y los puntos a posicionar por parte de cada uno de los candidatos. Aparece Luis Guillermo Solís en primer lugar. Correcto. Eso no lo pudimos hablar con Jesús, tal vez hay que retomarlo, porque es que la encuesta es muy amplia, muy grande y el tiempo es muy corto. Pero sí, aparece en primer lugar, tal vez si lo pudieras repasar, Daniel Calvo, Luis Guillermo Solís. Don Oscar Arias, Abel Pacheco, que es algo que a mí me parece sorpresivo, Luis Antonio Sobrado, Ana Elena Chacón, por mencionar, por ejemplo, las figuras en mejor posicionados. Y en el caso pues de las personas que pues con una situación pues más precaria, pues se encuentra la figura de José María Figueres, que me parece que ha sido también algo recurrente durante el tema de los sondeos. Y dentro de las instituciones mejor valoradas. Dentro de las instituciones, a mí lamentablemente me parece que segregaron el tema del Poder Judicial, porque nos habla del OIJ. A mí me habría gustado ver la imagen del Poder Judicial integralmente y ahora, como les decía, posterior a toda esta crisis que ha vivido. Ubica a la Universidad de Costa Rica como la institución mejor calificada, a las universidades en general como la segunda, OIJ, Tribunal Supremo, ICE y Recope, y claramente, y que algo también recurrente, a los partidos políticos como la institución pues con más desprestigio. José Carlos Chinchilla. Bueno, en relación a cómo aparecen los candidatos en este momento, es importante recordar que en la última elección el señor Araya, también de Liberación, aparecía con porcentajes muy altos al principio.
y el que fue electo presidente aparecía con porcentajes relativamente bajos. De 5. Digo esto porque es importante entender el momento en que nos encontramos, de que efectivamente, digamos, el candidato de la Liberación parte de un piso de 15-20%, según la encuesta decía un 15% y la diferencia 25%, pues es su figura, pero es importante que nos escuchen entiendan que estamos en un proceso en el cual estos datos simplemente es como la línea de salida, ¿verdad? Y que efectivamente habrá que esperar cómo se mueven las fuerzas. De hecho, a uno le ha sorprendido la pasividad con que en el caso de Liberación Nacional no ha estado intenso en el proceso electoral, inclusive el mismo Partido Unidad Social Cristiano uno lo ve bastante pasivo. De tal manera que sabemos que la elección no es abierta, pero uno no siente la presencia tan fuerte, salvo recientemente con este conflicto que hemos tenido a nivel de las finanzas del Estado, que empiezan a escucharse voces y proyectos. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me parece importante el reconocimiento, por lo menos hasta esa fecha, que se le hace a la labor del gobierno, donde alrededor de un 60%, si juntamos lo que se valora como bueno y regular, que es, en el fondo es una línea positiva, el gobierno aparece por arriba del 50%, digamos. Lo mismo que en relación al rumbo del país. Efectivamente, se considera bueno un 23% y regular un 35%. De tal manera que en términos relativos pareciera que hay una percepción antes de esta crisis, digamos, que se ha generado, que habría que valorar si realmente afecta en lo sustancial, eso habría que verlo, probablemente Daniel tenga razón, pero no necesariamente va a quebrar sustancialmente lo que aquí se está planteando. Eso significa que para el candidato de gobierno tiene un gran respaldo si es que esto se mantiene, o por el contrario, si esta crisis que hemos vivido distorsiona, digamos, el trabajo realizado por el gobierno durante casi 4 años, entonces eventualmente se vería afectado. Es decir, la percepción del gobierno resulta importante de tenerla aquí presente, y creo que esta percepción del rumbo del país, más la percepción sobre el presidente, digamos, la valoración de la gestión de gobierno, es interesante porque empodera al presidente en una fase en la que usualmente los presidentes vienen ya hacia abajo, ¿verdad? Habrá que ver qué ocurrió con estos fenómenos que se han planteado en esta última semana. También hay una valoración sobre la situación económica actual que dice que un 39.16% consideran que la situación económica es mala, un 19.2% dice que es muy mala y un 23.16% dice que es regular y un 17.32% dice que es buena, solamente un 1.25% dice que es muy buena. Sí. Hay un castigo a la situación económica, en particular el empleo. El empleo, sin duda, es el tema, digamos, que más preocupa a los costarricenses, y un tema que a uno le llamaba la atención, y ahora que venía escuchando pues a otros colegas, es que el tema de infraestructura pues prácticamente no es una preocupación, y es un tema que prácticamente los partidos políticos generalmente se han centrado muchísimo en estos últimos meses de campaña, por lo cual les decía, primera encuesta donde ya prácticamente todos los candidatos están definidos, sin duda será pues prácticamente un laboratorio para todo el tema de las campañas políticas ahora que están cada uno de los candidatos, para replantear pues alguna base temática respecto a las propuestas. Y nada más un tema que me parece que se nos iba y que me parece muy importante pues acotar, es que si hablábamos de los perfiles, esta encuesta menciona pues un perfil de esa persona indecisa, y esa persona indecisa la ubica principalmente en las provincias de Punta Arenas, Limón y Heredia, que me parece interesantísimo indagar las razones de por qué los indecisos se concentran justamente en estas provincias, sobre todo el caso de Heredia, porque uno sabe que principalmente las provincias costeras pues siempre tienen pues un grado de una mayor complejidad, en una situación económica pues un poco más precaria, y también que es el tema de que los jóvenes es algo donde se encuentran los indecisos, y también que son conformados generalmente por mujeres. Yo creo que el tema mujer, donde todavía no tenemos eso me faltó, Jesús, donde no tenemos género, ninguna candidata a la presidencia hasta el momento, y yo creo que prácticamente no habrá en la contienda, me parece que podría tener un peso importante. O sea, que haya mujeres que más indecisas en esta oportunidad, o mujeres que se nieguen más a votar,
en esta oportunidad, eventualmente? Así es, la ¿O indecisión. que siente que la agenda en nada de los candidatos, Se está convocando. en nada las va a beneficiar? Podría ser, ¿verdad? ¿Verdad? Podría ser. Y yo quería referirme al tema de los problemas del país, porque ciertamente el desempleo aparece con un porcentaje de 18.4, pero inmediatamente con un 17.4, ¿verdad? Que es muy poca la diferencia, aparece el tema de la inseguridad y la delincuencia. O sea, que Ajá. sigue siendo un tema central y que es un campo en el que particularmente uno de los candidatos podría sacar con ideas populistas que se llaman. Populismo punitivo. Populismo punitivo, algún tipo de ventaja. Y el otro elemento que me parece interesante es el tema de la corrupción, que aparece en un cuarto lugar con 9.2. Es decir, de alguna manera, en relación al escenario que teníamos hace 4 años, el tema de la corrupción tiene un rango inferior, lo que expresa de alguna manera avances en esta temática. Sí. O sea, hay una percepción de que ciertamente en seguridad seguimos con altos problemas, el tema del desempleo, pero en el campo de la corrupción pareciera que hay una percepción de que ha mejorado. Es decir, Aunque la Contraloría ha mencionado lo contrario. No, claro, está bien, la Contraloría lo ha planteado, pero aquí estamos hablando de la percepción Sí, por de la eso. ciudadanía, ¿verdad? Se percibe una cierta... O sea, que la corrupción no es una un cierta- problema que tienen, no está en los primeros lugares. En primer lugar está el tema Desempleo. del Del desempleo. desempleo. Esa es la gran preocupación de la ciudadanía. Y luego el costo de seguridad la vida. está muy cerca, ¿verdad? Casi Y la seguridad, diferencia sí, es mínima. Es la decir, diferencia. están empatados. Ahí Por está, decirlo, ahí está. Y margen pues, de error. Desempleo e inseguridad son los dos, bueno, y son los dos temas que van a tener que ver los candidatos, cómo los integran a sus agendas, cuál va a ser el manejo y la diferencia, el marcaje que van a tener un Diego Castro, que está apareciendo en esos, 4 primeros lugares, vamos a ver, Sí, cuarto, ahí está sí, la cuarto pantalla, lugar. la tenemos allí, sí, Cuarto lugar. en el cuarto lugar con un 5.8 versus, Bueno, no quinto sé. si tomamos en cuenta personas indecisas. Sería Sí. primero personas indecisas de Santi, Pisa, Alvarado y luego Exacto. Juan Diego Castro. Exacto, entonces un quinto lugar versus, no sé, un Carlos Alvarado versus un Rodolfo Pisa versus un Antonio Álvarez de Santa. Es decir, ahí esto va a ser, y el desempleo. El tema del empleo, la vez pasada, ayer escuchando economistas, digamos a Otón Solís más con el sombrero de economista, igual a Luis Paulino Vargas, que es economista, como Luis Paulino sobre todo hacía énfasis en el asunto del empleo, el asunto de no Del solo como un desempleo derecho, informal, ¿verdad? de la- Y si esto que es se formal, crea informal, mucho ¿no? empleo, Ahora que pero salió, carácter informal. Tema de la calidad del ahora que empleo. salió el dato de Calidad. que el desempleo había mermado, bueno, pero ¿qué clase de empleo es entonces? problema de calidad, Finalmente, ¿qué pasa con estos indecisos? 42%, ¿cómo lo ven ustedes? Y muchos jóvenes, decía. ¿Es esperable? No recuerdo hace 4 años, pero es esperable. El anuncio de la campaña será en octubre. Población Yo- universitaria hay ahí, ¿verdad? Jóvenes. Y urbana. Ustedes lo decían, y urbana. yo particularmente... ¿Quién va a jalar a esa gente? Particularmente lo veo muy positivo. ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque hasta el presente crítica. no ha habido proyectos, programas, hasta el momento no hay una oferta clara y contundente de qué es lo que van a hacer. Y entonces la gente tiene derecho, digamos, a esperarse a ver qué es lo que van a ofrecer. De alguna manera son gente indecisa, pero con disposición a votar. Y eso me parece que es positivo. Lo terrible sería, digamos, que todos los indecisos estuvieran dispuestos a no votar. Pero aquí lo que se abre es una gran posibilidad para un ejercicio democrático, para que efectivamente quienes estén aspirando a la presidencia propongan soluciones a los temas que aquí se ven sensiblemente, el desempleo, el tema de la seguridad, ¿verdad? Todo ese tipo de elementos. Yo lo veo en ese sentido de manera positiva, pero bueno, si al final deciden no votar, sería muy dramático. Una Dos masa más crítica. cositas nada más para comentar. Un tema relevante, y ahora que José Carlos habla de la participación, es que según esta encuesta, el 75% votaría. O sea, te habla que el abstencionismo se reduciría al 25% cuando estamos hablando de que el promedio histórico ronda Es el 32%. 31, sí, 32%. Entonces, eso es un dato relevante y que me parece que también pues, podría afectar los cálculos que hacen también muchos partidos políticos con él. O sea, ¿sentís que hay más gente definida a votar? Eso fue por lo menos lo que pudimos ver, digamos, en los principales hallazgos. Decía, 3 de 4 costarricenses votarían. Nos habla del 75%. Y eso, pues, uno sacando la deducción, nos hablaría de ahí. En el tema de los indecisos, yo creo que todavía falta muchísimo para que la campaña pues caliente, y yo creo que también pues quienes hemos venido siguiendo pues otras contiendas sabemos que prácticamente la definición se realiza casi que el mes de enero.
Aquí todavía faltará mucha agua por correr. Yo creo que ya con estos primeros temas, los partidos sin duda van a ir pues afinando cuál es su propuesta para intentar buscar esos perfiles del indeciso, intentar conquistarlo con propuestas y también buscando pues aspectos, digamos, en provincias particulares donde también se sitúa pues propiamente justamente esa población. Conclusiones ya para cerrar, Muy de parte breves. de Daniel Calvo y también de José Carlos Chinchilla de esto. Bueno, que la baraja está abierta, digamos, hay digamos, buenas perspectivas en el sentido de que van a tener que ofrecer algo concreto a la gente en la solución de los problemas centrales y la gente está esperando tomar la decisión, ya no por una cuestión afectiva, por un asunto de tradición, sino por el derecho que nos corresponde de ejercer la soberanía en el momento de votar. Yo lo veo en esos La gente términos. está indecisa sobre cuál, pero quiere votar. Pero quiere votar, y eso es un buen escenario. Yo me quedaría con que cualquier candidato que intente pues lograr la presidencia, ya sea en una primera o en una segunda ronda, deberá sumar más allá de su base partidaria. Yo creo que hoy los candidatos sean muchísimo más fuertes que los partidos obliga a que esas personas también intenten robar pues personas de otros partidos políticos o intentar convencer a la indecisión pues para poder hacerle frente y poder ganar las elecciones de 2018. Gracias Daniel Calvo, gracias José Carlos Chinchilla, también a Jesús Guzmán del Centro de Investigaciones Políticos de la Universidad de Costa Rica. Vamos al corte, ya volvemos. Bienvenidos a la agenda de Somos Cultura, una coproducción de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y CINARC Canal 13. Te invitamos a las siguientes actividades. A calzón quitao. Disfrute esta obra a partir del sábado 5 al domingo 13 de agosto en la Casona Iluminada en Barrio Amón. Los sábados podrá observarla a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. El sábado 5 de agosto participe a las 2 de la tarde en el bingo anual, en el gimnasio de la Escuela Manuel del Pilar Zumbado, en la Asunción de Belén. Asista a la exposición artística de obras pictóricas, Pinceladas del Alma, a partir del sábado 5 al 17 de agosto, de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el Castillo Country Club, en Los Ángeles de San Rafael de Heredia. Mayor detalle al 8826-8719 con Luis Ramos. El Centro de la Cultura Cartaginesa invita este sábado 5 de agosto a las noches de teatro con el